Bien, queridos hermanos, si pueden ir conmigo al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos. Capítulo número 10. Estamos nosotros estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy tenemos un pasaje muy importante. En sí, todos los pasajes de la palabra de Dios son preciosos, pero el día de hoy tenemos un personaje que vamos a conocer. Marcos capítulo número 10 y vamos a ir en nuestras Biblias al verso número 46. Dice la palabra de Dios así. Entonces vinieron a Jericó. Para salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Queridos hermanos, estamos delante de nosotros viendo un pasaje muy especial y vamos a hacer un pequeño trasfondo. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que se habló antes de este pasaje para hacer simplemente refrescar nuestra memoria de todo lo que hemos llevado y vamos a ver qué sigue después de este pasaje. Así que, viendo un poquito atrás, nosotros podemos ver que la semana pasada hablamos acerca de Jacobo y Juan, dos discípulos de Cristo, muy cercanos. En sí, los dos eran hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y ellos fueron a Jesús a pedirle a Jesús algo. ¿Qué fueron a pedirle? Que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que estaban pidiendo una posición de eminencia, querían ser más que el resto. Al oír esa petición, el resto de discípulos, los 10, se enojaron mucho. Dijeron dentro de ellos, ¿no? Estos dos quieren ser superiores a nosotros. ¿Por qué ellos y no nosotros? Y cuando ya estaban molestos y enojados, Jesús los llama a los 12 y empieza a explicarles que en el reino de Dios no hay una competencia, sino que el que quiera ser más grande tiene que ser siervo. Y hemos visto, ¿no?, que la palabra griega que se usaba ahí era la palabra diácono. El que quiera ser el más grande tiene que ser diácono. Ahora, no está hablando del oficio, pero está hablando acerca de un servicio tal, con tanta diligencia, que la palabra diácono significa cubierto de polvo, ¿no? Alguien que está cubierto de polvo porque está trabajando en diligencias. Y si alguien quiere ser el primero, tiene que hacerse siervo de todos. Y ahí usa otra palabra griega que está vinculada a esclavo. ¿Quieres ser el primero? Sí, hazte el esclavo de todos. Y es algo que no podían comprender ellos. Ellos estaban en una competencia, que es lo que el mundo te enseña a tener, una competencia. Y en el reino se invierte esa pirámide. El que quiera ser el primero y el más grande es el siervo, es el esclavo. Ahora tenemos delante de nosotros, y hay una semejanza muy curiosa. Porque cuando Jacobo y Juan van a Jesús, él les dice: ¿qué quieren que yo les haga? ¿Les recuerdan esa pregunta? ¿Qué quieren que yo les haga? Y ellos dijeron: que uno se siente a tu derecha y el otro a su izquierda. Piden posición de eminencia. Pero en este pasaje, con Bartimeo, hijo de Timeo el ciego, Jesús también le dice: ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta muy parecida. Hay una conexión. Estos pasajes no están desconectados. ¿Qué quieres que yo te haga? Y él no pide una posición de eminencia. Le dice con mucho respeto: Maestro, que recobre la vista. En sí, Bartimeo conocía bien a Jesús a pesar de no tener vista. La palabra que usa ahí para decir maestro es Raboni, y solo se usa 2 veces en toda la Biblia, aunque muchas veces escuchas maestro, pero Raboni, que significa maestro supremo, solo 2 veces. Después de la resurrección y ahora. Él pide simplemente ser como el resto.
No pide un lugar de eminencia, que recobre la vista. Quiero ser como uno más. Y luego sigue a Jesús. Luego tenemos también en este pasaje, avanzando, si vamos un poquito más adelante en el capítulo número 11, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una entrada triunfal porque va a entrar montado en un pollino hijo de asna y todos van a estar clamando Hosana, ¿no? O sálvanos, hijo de David. Un título de Mesías. Él va a entrar no con un caballo, no como un general de ejército, sino como el verdadero príncipe de los pastores. A una entrada triunfal. Ahora, esto también tiene una connotación muy curiosa. ¿Por qué? Porque en el texto que hemos leído resulta que dice el verso 46, entonces vinieron a Jericó. Hermano, cuando yo te hablo de Jericó, ¿qué recuerdas tú de Jericó? ¿Qué se hizo en Jericó? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó? Pasó que fue la primera parada que hicieron con Josué y Dios les dijo que les iba a dar victoria sin espada. Iban a caer todos esos muros de Jericó y lo único que tenían que hacer era obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué les dijo Dios? Irán y darán una vuelta a la ciudad. Y el séptimo día, porque tenían que hacer eso todos los días, darán 7 vueltas, tocarán las trompetas, gritarán y las murallas caerán. Todos los muros van a caer. No era con espada, era con obediencia a la palabra de Dios. Y Josué es un personaje muy curioso que su nombre significa Salvador. Así que Josué, que es una sombra de Cristo, está haciendo algo, siendo obediente a la palabra de Dios y las murallas están cayendo. Hermanos, yo creo que tú te sabes un versículo de Josué, ¿verdad? Josué capítulo número 1, verso 9. Todos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero ponte a pensar. Ese versículo está hablando a un hombre que tiene que meditar en la palabra de Dios. Estas palabras estarán en tu boca, las meditarás, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, claro que sí. Pero hermanos, a pesar de que Josué era general del ejército, hermanos, no sé, tal vez tú tienes algunas obligaciones. Tal vez Dios te bendijo y tienes 10 hijos. Me alegro mucho que tengas 10 hijos. Pero Josué era general del ejército y tenía más de 2 millones de personas para comandar. Tenía obligaciones como para 12 personas más, pero ¿sabes qué? Aunque era general del ejército, él tenía que pasar tiempo en la palabra de Dios, meditando en ella, hablándola con su boca. Así que hermanos, si en algún momento dices, pastor, quisiera leer más, pero no tengo tiempo, Josué va a estar mirándote, pero yo era general del ejército de 2 millones de personas y tengo que darme tiempo, porque es una necesidad. Solamente que ahora está en Jericó alguien que ya no es la sombra, sino que es la sustancia, es Cristo. Y vino ahora no para derrubar una muralla física, sino que como nos deja en claro el Nuevo Testamento, Él vino para quitar la pared que era de separación entre Dios y el hombre. Vino para derrubar un verdadero muro de separación por la muerte en la cruz. Así que es en ese contexto, hermanos, en el cual ahora nos encontramos, donde Cristo Jesús va a estar pasando y vamos a tener un personaje que se nos presenta. Es Bartimeo. En sí, me da mucha pena porque dice Bartimeo el ciego, Bartimeo el ciego, Bartimeo el ciego. En ese tiempo alguien que era ciego no podía hacer nada, no podía ir a la guerra, había muchas cosas que no podía hacer. Así que él era Bartimeo el ciego y mendigo. Pero se nos dice que era hijo de Timeo. La palabra Timeo o el nombre Timeo significa valioso. Y esto lo hace aún más irónico y triste, ¿no? ¿Dónde está Bartimeo, el hijo de Timeo, el hijo del valioso? Hablas del ciego, que el ciego mendigo. Ese es el hijo del valioso. Y en medio de todo esto se nos va a estar presentando qué sucede con él. Y vamos a ser testigos de lo que sucede en un corazón regenerado. O le llamamos un corazón que ha nacido de nuevo. Un corazón que antes era de piedra, pero ahora es de carne. Y va a clamar. Y vamos a ver cómo es el clamor de un corazón regenerado o el clamor de un corazón que ha nacido de nuevo. Te repito, antes era un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. ¿Cómo es que clama este corazón regenerado? Y vamos a verlo en 3 puntos.
Número uno, hermanos, este corazón regenerado clama con entendimiento. Una vez más. El corazón regenerado, ¿cómo clama? ¿A qué me refiero? De que cuando alguien está clamando, un corazón que ha nacido de nuevo, hay algo en su mente. Conoce a Cristo de una manera diferente. Conoce a Cristo de una manera especial. En sí, cuando nosotros vemos el texto, dice así, verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era, presta atención, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Hermanos, ¿qué escuchó que estaba pasando Jesús qué? Jesús Nazareno. ¿Dónde nació Jesús, hermanos? No en Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Solamente que después de nacer en Belén, por obviamente obra de Dios y los ángeles que le anunciaron a José, se fue a Egipto. Y luego regresó, pero ya no a Belén, sino a Nazaret. Por eso se lo conocía como Jesús Nazareno. ¿Ya? Pero ¿dónde nació él? En Belén. Y es algo que no entendían los judíos porque ellos no sabían ese trasfondo. Por eso cuando lo menospreciaban decían, pero él no nació en Belén, tiene que nacer en Belén el Mesías. Y él es Jesús Nazareno. Pero algo diferente sucede aquí. Porque aunque todas estas voces y esta gran multitud, que es una gran multitud que sigue a Cristo, hablan de Jesús Nazareno, el clamor de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, no dice Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. No dice eso. Dice algo mucho mayor. Dice la palabra de Dios. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hermanos, nuestros oídos tal vez no están bien entrenados. Cuando tú escuchas Jesús, hijo de David, tal vez un hijo de David, un título más. No. Hermanos, este es un título que le corresponde solamente al Mesías. Aquí Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, está mostrando que él conoce la Escritura. Conoce que en 2 de Samuel, capítulo 7, hay un pacto que Dios hace con David, que le dice que Dios le va a levantar un hijo que va a gobernar para siempre con paz, y su reino no tendrá fin. Algunos decían quizás sea Salomón, pero Salomón luego tuvo muchas mujeres, decayó y al final el reino se partió con su hijo Roboam. Entonces, ¿de quién hablaba el texto en esa promesa preciosa, ese pacto con David, cuando dijo que iba a tener un hijo, que su reino no tendrá fin, será eterno de paz? Y es aquí donde Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, clama, Jesús, hijo de David. Hermanos, ¿importa realmente que nosotros clamemos a Dios con entendimiento? Claro que sí. Importa mucho que tú sepas quién es Dios. Ahora, yo quiero ser muy, tal vez, comprensivo. Es como cuando yo tengo a mis hijos pequeños, ¿no? Nosotros tenemos hijos, son pequeños, y cuando están tal vez a sus 6 meses, 8 meses, 10 meses, ellos empiezan a comer y tienen un plato muy rico delante de ellos y empiezan a usar sus manos. No saben usar el cuchillo, el tenedor, y empiezan a comer y se manchan todo. ¿Y qué actitud tienes tú? Te alegras, dices, mi hijo está comiendo, ha aprendido a usar las manos. Y te gozas, está todo manchado aquí, dices, qué alegría, está comiendo. Pero hermano, ¿qué pasa si tu hijo ya tiene 15 años y come con la mano y termina de comer y termina todo manchado? No te alegras, ¿verdad? Dices, hay algo malo aquí porque se espera más de él. Ahora, hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, quisiera decirte que a veces podemos decir, ¿no? No importa cómo clame, Dios conoce mi corazón. Y sí. Si tú eres alguien que creyó en Jesús, eres un nuevo en la fe, hay muchas cosas que podemos y no debemos juzgarte. Tal vez hubo en alguna oración que tú dijiste, oh Señor, te doy gracias, Padre, por morir en la cruz por mí. No es una oración precisa. El que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Tal vez en tus oraciones o en mis oraciones puede haber mucha repetición.
alguien que solamente dice Señor, y parece que la palabra Señor es como una coma más que usas. No es muy apropiado. Pero si eres nuevo, alguien que ha creído en Cristo, estás como bebé en Cristo, no debemos juzgarte. Pero hermanos, si ya tienes varios años en la fe, estás leyendo la Biblia, Dios espera que con madurez sepas dirigirte a Él como corresponde. Tenemos un Dios trino, amén. Creemos en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, un solo ser en el cual subsisten tres personas o subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puedes orar a cada uno de ellos, puedes orar al Padre, puedes orar al Hijo, puedes orar al Espíritu Santo, puedes refugiarte en la paternidad del Padre. Que ahora tenemos acceso, por si acaso antes no teníamos acceso al Padre, por eso Jesús resucitado, ¿qué clama? Ahora voy a mi Padre y a vuestro Padre. Hermanos, hay un gran privilegio en tener a Dios como nuestro Padre. Luego, cuando hablas del Hijo, hermano, cuando clamamos al Hijo, cuando tú estás orando, el Hijo tiene tres oficios, ¿recuerdas? Él es Rey. Él es tu Rey. Puedes orarle como Rey. Él también es profeta, que significa que Él es maestro. Él es aquel que te va a estar enseñando la palabra de Dios. Pero tienes que orar, pasar tiempo con Él. Él también es sacerdote, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿cómo estás orando? ¿Estás aprovechando todo eso? Porque como estás viendo ahora con Bartimeo, sí importa. No dijo Jesús Nazareno, dijo Jesús, hijo de David. ¿No te asombra eso, hermano? A mí me asombra cómo un ciego puede ver algo que otros que tienen ojos no pudieron ver. Todos los que tenían ojos, oh sí, Jesús Nazareno. Y el ciego, momento, yo he escuchado todo lo que se dice de él. Eso corresponde a 2 de Samuel, capítulo 7. Él es el hijo de David, él es el Mesías. Clama, hermano, con entendimiento. Puedes orar también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador. El primer Paracletos es Cristo, el segundo Paracletos, el otro consolador es el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. E incluso cuando no sabemos cómo pedir, Él intercede por nosotros correctamente. Hermanos, clamemos a Dios con entendimiento. En el texto estamos viendo que Él va a estar diciendo y clamando, Hijo de David. Y si avanzamos un poco más, mira cuánto le conoce, que dice la palabra de Dios en el verso 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, como te dije, Raboni en griego, que solamente se usa 2 veces el título Maestro Supremo. La otra parte donde se escucha esta misma terminología es en Juan capítulo 20, verso 16. Si quieren pueden ir brevemente, Juan capítulo 20. Verso 16. Leamos juntos, hermanos. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Esa palabra solo se usa 2 veces. Después de la resurrección con María, Maestro Supremo, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, puede ver algo que nadie más puede ver. Así que él está clamando con ese entendimiento, amados hermanos. La gran pregunta es, ¿cómo obtuvo ese entendimiento de que Jesús era el Mesías? Número 1, a través de la palabra de Dios. Y número 2, esa revelación solamente la puede hacer el Espíritu Santo, solamente Dios. Tal vez tú recuerdas el caso cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen la gente? Muchas gracias, hermano. ¿Quién soy yo? Y Pedro le dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. No, tú eres el Mesías. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este hombre está clamando con entendimiento, hermanos, porque Dios ha regenerado su corazón. Dios le ha hecho algo.
ha nacido de nuevo. Ahora él puede ver algo que nadie más puede ver. Él puede clamar, Él es el Mesías. ¿Quién realiza esta obra de regeneración? Nuestro pastor Juan hoy día estaba hablando un poco del catecismo, ¿no? La regeneración es monergista, solamente la obra de Dios. Dios hace eso. ¿No recuerdas a Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo? La gran pregunta es, en el nacimiento carnal, físico, ¿cuál fue tu colaboración, hermano? ¿En qué colaboraste para poder ser engendrado en el vientre de tu madre y luego nacer? Pastor, no hice nada. Muy bien, felicidades. Eso es el nacimiento físico. Ahora imagínate en el espiritual. No me vayas a decir que en el espiritual tú tuviste colaboración de un 1%. Y Dios trajo esta regeneración. En sí, ahora el ciego que no tiene ojos puede ver algo que nadie más puede ver, pero esto no es un tema ajeno al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio, por favor, al capítulo número 29. Esto es algo que desde antes habíamos estado viendo. Sí, me llena mucho de tristeza recordar cómo el pueblo de Dios había pecado tantas veces, ¿no? Salieron de Egipto a murmurar, a quejarse, a tener infidelidad a Dios, quejarse del maná del cielo. Está cayendo pan del cielo y ellos se están quejando. Son 40 años en el desierto por culpa de ellos, por su incredulidad. Y son 40 años en los cuales Dios está viendo su infidelidad. Hermanos, ¿por qué? Y aquí se nos va a decir muy en claro. Deuteronomio capítulo 29. Verso 4. Pero hasta hoy Jehová, escucha bien, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora ya sabes por qué el pueblo estaba hablando así, ¿no? Hasta ahora Dios no les ha dado un corazón para entender. Siguen con un corazón de piedra. Y no les ha dado ojos ni oídos. Pero todos dirían, pero tenemos ojos, tenemos oídos. Dios está hablando de otro tipo de ojos. Dios está hablando de una circuncisión del corazón. Y es aquí donde tú ves que Dios sí le dio esto a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Porque él puede ver con unos ojos espirituales que nadie más está pudiendo ver. Él es el hijo de David. El que está pasando por aquí es alguien mayor al mismo Josué. Él es el hijo de David. Él es el Mesías. Esto, hermanos, solamente lo puede realizar la obra del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, hacemos evangelismo, vamos con el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero confiamos en el poder regenerador del Espíritu Santo. Ayer evangelizamos y encontrábamos muchas personas que escuchaban el mensaje del Evangelio y gloria a Dios, pero había personas a veces muy duras. Había personas que decían, yo no creo en Dios. Hablábamos con uno de los hermanos, con este joven, ¿no? Y recuerdo que en medio de la conversación, ya que estábamos hablando de la existencia de Dios, yo le pregunté, quisiera que me ayudes a definir qué es el tiempo. Porque una de las estrategias que yo uso en apologética es hablar de temas de metafísica, ¿no? Cosas que incluso los científicos tienen que asumir que existen sin poder probar que se existe, sin caer en una circularidad. Y entre eso está el tiempo. Y la pregunta era, ok, tú no crees en Dios. Quisiera preguntarte y me hagas el favor de definir qué es el tiempo. Y lo que dijo este hombre fue, el tiempo no existe. ¿Qué? No, el tiempo no existe. Y hermanos, luego mi siguiente pregunta fue, ¿cuántos años tienes, no? Y no me quería responder qué edad tiene. Al decir 40 años, ya sabemos que cae en el tiempo. Cuando quede en una entrevista de trabajo y el jefe no vaya, le va a decir, pero yo no creo en el tiempo. Hermanos, yo no se pregunta, cuando hay tanta dureza, ¿cómo es que puedo convencerle para que él sea salvo? Hermano, es la obra del Espíritu Santo. Son momentos en los cuales podemos encontrar a alguien tan duro, pero tenemos que recordar, hermanos,
Mira a este hombre, ciego. La gran pregunta es, ¿cómo sabía esta terminología entonces de Jesús, hijo de David? Él no podía tomar un pergamino y leerlo, pero lo escuchó. ¿Y qué pasa, pastor, cuando alguien no puede ver ni escuchar? Hermano, Dios tiene el poder de convertir corazones. ¿Por qué crees que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? Dios puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne cuando Dios quiera. Espero que esto nos ayude, hermanos, porque como algunos pastores yo los escucho predicar muy tiernamente, solamente que me olvido a veces su referencia, pero ellos recordaban y decían, no, pastor, yo estaba predicando y realmente había tanta dureza que yo recuerdo que pasé al púlpito a predicar diciendo en mi corazón, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Dios puede convertir a quien Él quiera. Amados hermanos, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, hijo del valioso, que era un mendigo, tenía un corazón nuevo, tenía ojos para ver y al final ese es el clamor de alguien que tiene entendimiento y esto es por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros ahora hay que ir y hay que predicar el Evangelio, usar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de... Bueno, pues hermano, a leer la palabra de Dios todos los días. Segundo punto, hermanos, el clamor de un nuevo corazón o un corazón regenerado. El primer punto era, clama con entendimiento. Hermano, clama tú con entendimiento, conoce a Dios genuinamente. Ahora estamos en una corriente de que todo es emoción, todo es sentimiento. ¿Saben, hermanos? Les voy a comentar algo. A veces, hablando con algunos taxistas, yo me sorprendo y digo, realmente, parecería que todos estamos, incluso en el tema de la política, como en un juego de teatro, donde los políticos juegan a ser gente honesta que se preocupa por el país y nosotros actuamos de un pueblo que les cree. Y hablando nomás con uno de los taxistas le decía, ¿no? Lo siguiente, ¿te has puesto a pensar lo siguiente? Yo me pongo a pensar, ahorita no voy a decir el nombre del político, pero está ahí en el top de los que nos gobiernan actualmente. Y él dijo en una entrevista, señor, ¿usted cuánto ganaba en este trabajo que tenía, ¿no? Un trabajo de finanzas internacionales. Y él decía, no puedo decir cuánto gano, porque en un contrato está, pero solo les puedo decir que gano más de 150,000 bolivianos al mes. ¡Wow! Y le decía al señor taxista, mire este hombre que gana más de 150,000 bolivianos al mes. Ahora quiere ser vicepresidente, o quería ser vicepresidente, para ganar menos de 20,000 bolivianos. ¡Wow! Yo no he conocido a nadie que ame tanto al país que de ganar más de 150,000 bolivianos al mes, se baje el sueldo a menos de 20,000 bolivianos. ¡Qué bueno y honesto!, ¿verdad? Y él se reía, no. Sabemos que si va a ganar menos es porque de otro lado va a sacar. Ya sabemos eso. Saben, amados hermanos, cuando nosotros estamos viendo este caso y estamos viendo ahora a Bartimeo el ciego, mendigo, hijo de Timeo, todos los demás están viendo algo. Están viendo a Jesús Nazareno. Pero él tiene otro entendimiento. Él sabe quién es. Él sabe la verdad. Dios se lo ha revelado. Y nosotros, hermanos, tenemos que crecer en entendimiento. Estamos en un contexto en el cual ahora todos son emociones. Han dejado el entendimiento, la comprensión y el estudio de la palabra de Dios por emociones. Y es así como se mueven. Es por eso que cuando tienes que tomar una decisión importante, la frase más común ahora es, no tengo paz. ¿Dónde? En mi corazón. Pues la Biblia dice que tu corazón es engañoso y perverso. Nuestra confianza tiene que provenir de la palabra de Dios, más que de las emociones. Hay una iglesia que recuerdo que estaba mostrando las luces, ¿no? Hermano, lo mismo.
parecería que estamos actuando, que no sabemos esto. Puedes buscar en internet, ahora es muy común. ¿Sabes, no? Que cuando hay esos espectáculos con luces, láser, humo y demás, están buscando impactar tu mente y causar, como le diríamos, una semicatarsis. Todo eso puedes usar están queriendo hackear tu mente para sentir emociones. Y eso es lo que se hace ahora. Su palabra es lo que menos gobierna. El entendimiento ha sido echado de lado y ahora son emociones. Ten mucho cuidado. Y recuerda, ¿no? Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, si me puedes acompañar brevemente, este es un pasaje muy conocido, pero también muy ignorado. En Romanos, capítulo número 12, cuando ya Pablo deja la parte de esa preciosa exposición de lo que es la salvación y empieza la santificación, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, suena muy emocional, ¿no? Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero eso necesita entendimiento. ¿Qué era un sacrificio para los judíos? ¿Cómo se ofrecía un sacrificio? ¿Qué es ahora un sacrificio vivo? Y no solamente eso, dice un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o adoración racional. Ahí está la palabra razón, lógica. Tu culto racional, con entendimiento. Es eso, hermanos, lo que estamos buscando. Un clamor con entendimiento. Punto número 2, un clamor con perseverancia contra toda oposición. Ahora tienes este corazón nuevo que va a estar clamando, hermanos, pero mira cómo clama. Hay oposición. Una vez que este corazón pasa de estar de piedra a ser un corazón de carne, no pienses que ahora todo es un vaso de leche. Primero que empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Dice que todos, y vamos al texto una vez más, Marcos capítulo número 10. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos, no pocos, hermano, muchos, ¿qué dice que hacían? Muchos le reprendía para que callase. Creo que deberíamos imaginar esto, hermanos. Tener un hombre ciego, mendigo, y que clama de manera muy precisa: Él es el Mesías, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo primero que recibe es una multitud que le dice: cállese, cállate, cállate. Shh. Silencio. Y hay oposición. No pocos, sino muchos. Pero ¿qué dice el texto? Mira cómo clama con perseverancia. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Persevera a pesar de que lo quiere callar. Hermanos, creo que ahora vemos este caso y decimos: Bartimeo realmente era un hombre, por ese corazón nuevo que se le dio, muy perseverante. A veces nosotros, un hermano no nos saluda y ya estamos pidiendo nuestra carta de membresía. A veces nuestros corazones frágiles, ¿no? Pero aquí tienes un hombre que empieza a clamar y: silencio, cállese, cállate. Jesús, hijo de David, sigue y clama más, dice todavía. Eso no hizo disminuir, eso hizo que él más bien, su fuego se avive y pueda clamar más. Hermanos, en un corazón regenerado, la oposición termina siendo una herramienta de glorificación. Te repito, en un corazón regenerado, la oposición, el sufrimiento, termina siendo una herramienta de glorificación. ¿Cómo? Solamente a través de las dificultades se puede probar el material. ¿A quién le gusta viajar? ¿Les gusta viajar? A mí también me gusta viajar. Bueno, no soy tan bien. Me gusta viajar manejando carro. A mí me gusta manejar carro. Y había algo que estaba viendo hace un tiempo atrás. Era un río y había una fila de autos que estaban queriendo cruzar el río. Y pasaba uno y bueno, pues se apagaba su motor.
Y luego era la prueba, a ver cuál es el auto que puede pasar realmente este río. Y hubo un auto, oh hermanos, lo que recuerdo en las especificaciones decía, ahora va a pasar un auto que es a motor a diésel, ¿no? O diésel. Y tenía su escape, pero su escape estaba como si fuera un telescopio hacia arriba. Queridos hermanos, este auto entró dentro del río, estaba casi como un submarino. Y tú solo veías que había la boquilla, que salía el humo, y cruzó todo eso. Era un auto específicamente para viaje, 4x4. Aparte de eso, tenía su hermano. Salía ese auto del medio del charco como submarino y tú decías, ¡wow! Ese es un auto. A través de ese sufrir, prueba, dificultad, donde todos se hunden, Dios usaba eso para mostrar cómo a través del ingenio, el diseño, la arquitectura, los materiales, este auto es mejor. Hay algo diferente. Solamente que en la vida del creyente, cuando perseveras, recuerda que estás siendo preservado por Dios. La doctrina de la perseverancia de los santos es la misma doctrina de la preservación de los santos. Un santo que al final soporta las dificultades, las aflicciones y el dolor es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en él. No es para gloria del hombre. La perseverancia de los santos es una doctrina que nos humilla porque nos muestra que es Dios obrando en nosotros. Cada cosa buena que ves es Dios en mí. Cada cosa mala y fracaso que ves, ese soy yo en mi carne como hijo de Adán. Hermanos, a través de las aflicciones, este hombre pudo glorificar a Dios. Porque ahora tienes un ciego, mendigo, hijo del valioso, que clama. Eso ya glorifica. Lo quieren callar y él persevera. Eso glorifica a Dios. Y es más, tal vez algo que es triste, pero es real. ¿Por qué Jesús no le respondió a la primera, hermanos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y se da la vuelta y lo sana. No. Jesús, de manera intencional y de manera planificada, se calló, esperó. Él ya sabía todo. En sí, Dios sabe el futuro porque Dios determina el futuro. Y Dios sabía. Jesús sabía. Ahorita lo van a querer callar. Y dejó que todo eso pase para la gloria de Dios. Ese corazón regenerado perseveró, hermanos, a pesar de toda esa posición. Había ceguera, había una multitud que lo quería callar. Pero hermanos, en medio de todo eso había un silencio de Cristo. Pero hermanos, el Señor nos prueba. Y el Señor que nos prueba también sabe cuándo dar la puerta, la salida y el refrigerio. Dios nos prueba, pero también da la salida. ¿Sabes qué pasó, hermano? Después de haber perseverado y haber dicho, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y haber clamado más, aunque lo querían callar, Jesús se detiene y manda a llamarlo. Y hay un remanente, hay un grupo que sí va a alentarlo. ¿Qué dice el texto? Entonces, verso 49, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ahora puedes imaginarte el grupo de gente viniendo, a pesar de que había un grupo que lo quería callar, ahora viene otro grupo que le va a decir muy tiernamente, ten confianza, levántate, te llama. Qué lindo debe haber sido eso, ¿no? Estar ahí como ciego sin poder ver, solamente escuchando voces que te quieren silenciar y en medio de eso ahora vienen, levántate, ten ánimo, ¿no? Jesús te llama. Dios sabe, hermanos, hasta qué momento Él prueba y sabe también en qué momento da la salida. Esa perseverancia, hermanos, no es una fuerza en el yo, recuerda, es una preservación que es por el poder de Dios que te mantiene fiel a Él. Y esos obstáculos, hermano, que vienen a un corazón regenerado no apagan su llama, sino más bien esas dificultades avivan el fuego. Tengo una pregunta para ti, hermano. A ver, ¿quiénes son los que les gusta acampar? Si tú prendes una fogata y hay mucho viento en todo el ambiente, ¿eso apaga tu fogata o le enciende más? Depende, pastor. Si es una fogata ahí nomás puesta en cualquier lado, bueno, el viento la va a apagar.
Pero si tú tienes una pequeña estructura que has hecho, vamos a decir como un horno, mientras más viento haya, más va a avivar el fuego. Se necesita ese oxígeno. Todo depende de la arquitectura que tengas en tu hornito. El corazón regenerado, hermanos, hace eso. Un corazón regenerado, en medio de la oposición, se aviva más. Dime tú entonces, ¿por qué Pablo iba predicando en su primer viaje misionero, o su segundo, o su tercero? Lo apedreaban y predicaba más. Lo perseguían y predicaba más. Lo querían matar y predicaba más. Lo metían a la cárcel y predicaba más. Ese es un corazón regenerado. En medio de la oposición, su fuego se aviva más. Incluso en medio de la tristeza. ¿Acaso no recuerdas a Jeremías que estamos estudiando? Vamos rápidamente a Jeremías, por favor, hermanos, capítulo número 20. Jeremías, capítulo número 20. Hoy hemos leído, estamos más avanzados, pero vamos a Jeremías, capítulo 20. Dice la palabra de Dios así. Jeremías, capítulo número 20. En medio de todo ese lamento de Jeremías porque la gente no se convertía, persecución a los profetas de Dios, territorio hostil, como te dije, pero aquí tienes un profeta con un corazón regenerado, alguien que es hijo de Dios, mensajero de Dios, evangelista, y dice la palabra de Dios, verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Has nacido de nuevo, hermano. Eres creyente. Espero que sí. Este creyente genuino tiene ese fuego en su corazón, el Espíritu Santo. Y esa oposición y sufrir aviva más el fuego, hermanos. Aviva más esas llamas. En medio de la oposición, en medio del silencio de Cristo, en medio de una multitud que quería callarlo, el ciego seguía clamando. 1. 2. Cuando hablamos acerca de esta perseverancia, ¿no? De este corazón regenerado que va a perseverar hasta que puede dar la vida eterna, esa perseverancia no viene a llaneros solitarios. Por si acaso, creemos en una comunidad, en una iglesia, en una familia de la fe. En sí, cuando hablamos de ese término remanente de Dios, está muy vinculado a lo que es la preservación de los santos. Como cuando Elías estaba predicando y dijo, bueno, Señor, solo yo he quedado. ¿Y qué le dice la divina respuesta? No estás solo. Me he reservado, ¿cuántos hermanos? ¿Alguien recuerda el número? Bien, pastor, 7,000. No 700, no 70, no 7. Me he reservado 7,000. Ahora, es importante, hermanos, que recuerdes bien cómo están los verbos, ¿no? No dice de una manera pasiva Dios, no, hay 7,000 que se reservaron para mí. Dios dice, me he reservado 7,000. ¿Quién es el activo ahí? Dios. Vamos rápidamente al libro de Romanos para ver ese pasaje. Capítulo 11, verso 3. Romanos, capítulo número 11. Dice la palabra de Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Quedaron 7,000. ¿Eso dice? No. Me he reservado. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Hermanos, hay un remanente. En esta perseverancia de los santos, en medio de toda la corrupción del mundo y de las iglesias que han caído realmente y se han alejado de Cristo, siempre hay un remanente. Y no solamente me refiero a nuestra iglesia local. Hay iglesias sanas, hay iglesias bíblicas, hay un remanente. No vivas como un llanero solitario. La perseverancia de los santos involucra esa comunidad. Elías, son 7,000, no estás solo, aunque tú lo creas. Y ahora también,
Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, clamando de manera apropiada y lo quieren callar y lo quieren callar. Pero hay un grupo que sigue a Jesús y con ternura ese grupo le dice, ten ánimo, Jesús te llama. Así que estamos llamados, hermanos, a nosotros también tener esa comunidad. Y hermanos, no te olvides que aquellos que son genuinamente salvos, aquellos regenerados por el poder del Espíritu Santo, van a perseverar. Va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber dificultad, pero van a perseverar. Solamente, hermano, no te olvides que tú como hermano en Cristo, a esas personas nuevas en la fe, debes tratarles con amor, como a bebés en Cristo, con ternura, guiándolos, enseñándolos, dejando un ojo crítico del lado, siendo muy afectuosos para ver cómo Dios los va a ir transformando poco a poco a través de la obra del Espíritu Santo. Pero espero que puedas enfocarte, ¿no? En este pasaje que hemos visto había dos grupos, podríamos decir. Un grupo que quería callar a este corazón nuevo, regenerado, recién nacido, y un grupo que quería animar.